recientemente, hermanos, un testimonio de un hermano, hermanos, que se convirtió a la iglesia y que platicó su testimonio, hermanos, en una de las iglesias donde tu hermano estaba, y decía este hermano: yo era un hombre malo, yo era un hombre que burlaba la ley, yo era un hombre que hacía cosas deshonestas ante la ley, y la justicia me perseguía, y yo me burlaba de ella, hasta que llegó un momento en el que me apresaron, y me dieron muchos años, hermano, decía, muchos años en la cárcel, porque, es más, dice, ya no había salida para mí, ya iba a pasar toda mi vida, ya me había hecho la idea de que toda mi vida la iba a pasar en la cárcel. Pero ahí en la cárcel, dice, empecé a escuchar algo diferente. Ahí en la cárcel había un grupito de hermanos también encarcelados que me empezaban a platicar y a hablar de la iglesia, y me empezaban a platicar de una doctrina diferente, y yo los empezaba a oír y me gustaba escucharlos, y se reunían y cantaban y oraban a Dios, y me llamaba mucho la atención, y empecé a escucharlos, dice. En ese transcurso, cuando yo los escuchaba a ellos, todas las mañanas en mi celda, hermano, exactamente a las 5 de la mañana, llegaba un hombre y me movía los barrotes, hacía sonar los barrotes de la reja, y me decía: ya levántate, ya es tiempo de orar, ya es tiempo de darle gracias a Dios. Y se iba aquel hombre. Ya me levantaba todo somnoliento, con mis ojos todavía cerrados, y ¿qué pasó? ¿Quién fue aquel hombre? Y ya, pues aprovechaba que me había levantado, y ahí dice, como ya había escuchado cómo se debería de darle la honra a nuestro Dios, pues doblaba mis rodillas y le empezaba a dar gracias por un día que me había concedido. Y todos los días, hermano, así pasó mi trayecto en esa prisión, dice. Llegaba aquel hombre, movía los barrotes y me decía: ya levántate porque es el momento de orar. Llegó un momento, pues, en el que yo me desesperé, y yo dije: bueno, Señor, si tú existes de verdad, si tienes un pueblo aquí en la tierra, si hay un apóstol de Jesucristo como me dicen que existe, dame mi libertad, decía. Concédeme salir de estas prisiones para conocer, para ir a tu iglesia, para bautizarme y tener la dicha de conocer al apóstol que tú tienes sobre la faz de la tierra. Y decía aquel hermano, no pasaron ni siquiera 2 meses de cuando yo hice esa oración. Llegaron las autoridades medio molestas y me dijeron: ya puedes salir. Y decía yo: pero ¿por qué? Si ya me habían dicho que yo iba a pasar toda mi vida aquí, y ya me habían acusado, ya me habían sentenciado. ¿A qué se debe esto? Dice: pues yo no sé cómo desaparecieron las justificaciones o los comprobantes que te inculpaban. No tenemos pruebas para poderte retener aquí. Dice: ya puedes salir, ya eres libre. Y salía aquel hombre, hermanos, de aquellas prisiones. Se iba, todo lo había perdido, hermanos, sus amigos, como en esos, hermanos, ambientes, hermanos, la amistad, hermanos, la comunión solamente es por conveniencia. Pues había perdido sus amigos, su familia, hermanos, y decidió irse, hermanos, para Estados Unidos. Y allá, hermanos, prosiguió en la iglesia del Señor. Al salir de la cárcel, hermanos, dice que lo primero que hizo fue, hermanos, correr a una iglesia, platicar con el que estuviera ahí de encargado, hermanos. Y cuando lo pasó y estuvieron platicando en la casa pastoral, hermanos, hablándole de las cosas de Dios, el hermano platicando su testimonio, veía la foto del varón de Dios, hermanos, ahí en la sala. Y decía aquel hombre: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es? Dígame, ¿quién es ese hombre que usted tiene en esa fotografía? Pero con una desesperación, decía, hermano, porque yo lo conocía a él. Y aquel encargado le decía: mire, él es el apóstol de Jesucristo. Aquel hermano decía: yo empezaba a llorar, hermano. No me podía contener, decía, mis lágrimas no podían, me sentía hasta avergonzado, porque cómo era posible que llorara un hombre. No podía contener mis lágrimas. Y me preguntaba aquel encargado y me decía: ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Decía aquel hermano: es que ese hombre todas las mañanas a las 5 iba y me despertaba y me decía: es tiempo de darle gracias a Dios. He ahí, hermanos, el poder de Dios. He ahí la gracia de Dios que se manifiesta ante toda la humanidad, hermanos. De una o de otra manera, hermanos, hablando simbólicamente, muertos en nuestros delitos y pecados, sentenciados, hermanos, a una vida de perdición. Pero ahí llegó también una figura.
Ahí llegó también un hombre, hermanos, que nos extendió su mano y nos rescató de esa forma, de esa vana manera de vivir, y nos trajo a este bendito redil, hermanos. Hoy por gracia somos hijos de Dios. Hoy por gracia tenemos un Padre. Hoy por gracia, hermanos, somos redimidos por bendición de Dios, hermanos, y por el trabajo de un apóstol de Jesucristo. Se acerca, hermanos, el momento de orar por Él. ¿Quieres, hermanos, preparar tu corazón? Dice una alabanza: siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Cada momento se acuerda de mí hasta que llegue su gloria a ver. Así es, hermanos. Nos sentimos, hermanos, tristes. Nos sentimos afligidos. Nos sentimos desesperados. Y luego decimos: no, un hombre ya oró por nosotros. El apóstol del Señor ya elevó su plegaria a Dios. Y esa oración me hace fuerte. Y esa oración me da consuelo. Y esa plegaria me hace renovar mis fuerzas espirituales.